Ahora busqué Romanos capítulo 10, versículo 17. Cuando lo tengan, me contestan con un amén. ¿Lo tenemos? Ok. Este versículo lo vamos a leer todos. 10, 17. Ok, toditos ya, ¿verdad? Ok. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí se le quedó? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora vamos a orar y poner esta palabra en las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Gracias te damos, oh Dios amado, por este día precioso que a ti te ha placido, que estemos en tu casa, Señor, para poder aprender, Señor, en esta noche, para atesorar esta palabra, Señor amado, en nuestra mente, en nuestro corazón. Te pido, Señor, que seas tú usando mi vida, Señor, mis labios, Padre, que toda palabra que salga de mi boca sea por medio de tu voluntad, Señor, que seas tú usándola, Señor, para tu gloria y tu honra. Quiero ser, Señor, ese vaso de honra para ti, mi Dios, el poder dar esta palabra, Señor, para tus hijos. Necesitamos de esta palabra, Señor, porque sin ella no podremos alcanzar, Señor, el propósito que tú tienes esta noche para nosotros, Señor amado. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Padre y Espíritu Santo de Dios, que estás aquí con nosotros. Te damos gloria y honra por siempre. Amén. Ahora se pueden sentar. El tema que vamos a estar meditando esta noche, hermanos, es aumentando mi fe. ¿Se recuerdan el viernes pasado? ¿Sí se recuerdan el tema? Pero dígame, era algo conforme a la fe, ¿verdad que sí? Se estuvo empezando a hablar sobre la fe. Y acordémonos que el pastor mencionaba Hebreos, ¿qué capítulo? Hebreos 11:1, ¿verdad? Todos tenemos que recordar la palabra, hermanos. Si nosotros no recordamos la palabra, algo está pasando. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién es el que nos recuerda la palabra de Dios en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde se fue el Espíritu Santo de nuestras vidas? Tenemos que empezar a meditar. Y en esta noche, cuando nosotros hablamos de este tema, aumentando mi fe, es porque el versículo lo estamos diciendo, que dice, así que la fe es por el oír. Pero cuando decimos oír, ella misma nos dice, y el oír, dice, otra vez más, y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, antes de conocer a Cristo, los que conocieron a Cristo desde que nacieron, pues, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero nosotros que venimos ya medios ahí apaleaditos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Nosotros solamente escuchábamos. Pero cuando nos hablaban, ya nos confrontaba la palabra, ya nosotros evadíamos, ¿verdad? Porque el pecado que había en nosotros no nos dejaba que nosotros aceptáramos esa palabra. Entonces eso estaba ahí como, cuando nos conveníamos decía que, sí, sí, como muchas veces nos dicen, oh, tú crees en Dios, y muchos dicen sí, otros dicen que ni lo conocen. Y dicen, ¿quién es Él? Imagínense cuando alguien le contesta así, qué tristeza llega a nuestro corazón, ¿verdad? Pero como nosotros ahora que somos hijos de Dios, tenemos que saber que para aumentar nuestra fe tenemos que escuchar palabra de Dios. Amén. Y ese es el motivo por qué nosotros estamos aquí. Ese es el motivo que al Señor le plació que usted y yo estuviéramos aquí. Porque no fue con su fuerza ni con la mía, porque dice que el querer
como el hacer viene del Señor. O sea que Él nos puso para que nosotros viniéramos. Porque Él dijo, yo necesito que mi hijo escuche esta palabra esta noche. Y al escucharla, su fe y la mía va a aumentar. Gloria a Dios. Así es de que primero voy a empezar con una pregunta. ¿De dónde viene la fe? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Yo me la he hecho porque hay situaciones que nosotros pasamos y nuestra fe tiene que ser probada, ¿verdad? Pero como hijos de Dios debemos de saber que nuestra fe viene del Todopoderoso. Amén. ¿O no es así? Ah, me están afligiendo cuando no contestan. ¿Sabe por qué? Cuando usted se queda callado. Porque el que viene a hacer ese rema en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Ahora es el Espíritu Santo. Él nos recuerda todas las promesas que están aquí. Y nosotros no tenemos que dudar de dónde viene la fe. Nosotros tenemos fe en Dios, ¿verdad que sí? Cuando nosotros tal vez dice, oh, si yo creo en Dios, todo el mundo dice, oh, sí, yo creo. El hombre allá afuera dice, yo creo en Dios, pero a su manera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre eso? Primero debemos de entender que la fe no es de nosotros, sino que es de Dios. Cuando venimos a los pies de Él, nos da una medida de fe, dice el Señor. Y nosotros como hijos de Dios lo sabemos y la palabra lo sustenta. Vea lo que dice Romanos 12:3. Dice la palabra del Señor. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros lo aceptamos, ¿verdad que sí? Entonces, el Espíritu Santo viene a nosotros. Ya esa fe el Señor la pone en nosotros, para nosotros empezar a dar esos pasos como hijos de Dios. Pero eso no solamente se va a quedar ahí, porque muchas veces muchos creen de que por solo, oye, usted ya aceptó a Cristo. Oh, sí, pero allá afuera es como que 2 veces más se puso más malo o no sé cómo decir la palabra. Entonces tienen que empezar a ver cambios en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, teniendo esa fe, tenemos que ir caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué yo les menciono esto? Porque para nosotros llegar a esa fe, nosotros tenemos que caminar en santidad también. Nosotros no vamos a adquirir la fe. Oh, bueno, la porción de fe que nos fue dada, ahí está. ¿Verdad que sí? Es como que cuando usted hizo la oración por el Señor Jesucristo, Señor, yo te acepto, no solo porque usted hizo eso, eso no significa que usted se va a ir con el Señor. Es los frutos que usted va a dar continuamente. Amén. De igual manera, para nosotros aumentar la fe, es un proceso. Amén. Y nosotros tenemos que caminar conforme en quién estamos creyendo. Muchas veces nosotros queremos creer más en el hombre que en Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos algo y estamos pensando, oye, ya sé quién me lo va a resolver, dice. Pero nosotros como hijos de Dios siempre tiene que estar la mirada en nuestro Dios. La fe tiene que estar en nuestro Dios. Así como viene de nuestro Dios, dice que también la fe viene por nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo, veamos lo que dice Gálatas 2:20. Porque muchas veces nosotros solo mencionamos a Dios. Hay mucha gente que solo menciona a Dios. Hay otra gente que solo menciona a Jesucristo. Unos se enamoran solo de Cristo, hermanos. ¿Dónde están los de Cristo? Y a Dios lo abandonaron. Otros solo creen en Jehová. Otros solo creen en el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que es una Trinidad. Nosotros tenemos que creer en las 3 personas. Amén. Y dice Gálatas 2:20,
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que ir creciendo en esa fe, que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, nosotros nunca lo vimos al Señor cuando lo estaban crucificando. Pero nosotros ahora por medio de la palabra sabemos de que Él llevó todo, dice. Él fue molido por nuestras rebeliones. ¿En dónde fue molido? En la cruz del Calvario. Entonces ahora nosotros venimos a los pies del Señor, porque por esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así nosotros vamos a ir creciendo en fe, conociendo de dónde viene nuestra fe. Amén. Porque día tras día nosotros tenemos que ir acercándonos al que nosotros no miramos, porque nosotros no podemos ver a nuestro Dios. Pero la palabra es perfecta, la palabra nos da ese aliento. Dice que no lo podemos ver, pero ¿qué podemos hacer? Dice que lo podemos sentir. Entonces, esa es la convicción. Cuando nosotros sentimos a nuestro Dios, sabemos que papá está allí. Amén. Y cuando usted no lo siente, preocúpese. Póngase a cuentas con el Señor. Porque si usted no siente esa presencia de Dios, mire, el venir a la iglesia no solamente es de venir y sentarse, es de actuar. Porque nosotros queremos aumentar nuestra fe, tenemos que actuar. Amén. Usted viene a la iglesia, dice, así que la fe es por el oír. Ok, venimos a la iglesia y venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Ajá, pero ¿cómo usted está seguro que lo que yo le estoy diciendo de aquí es cierto? ¿Dónde está su Biblia? Muchos vienen y no traen Biblia. Ahora lo traen aquí, pero si se pasó casi la hora en el Facebook, se le gastó la batería y no le quedó para llegar a la iglesia y poder ver su Biblia en el teléfono. Entonces hay un problema, ¿verdad que sí? Que nos estamos descuidando. Y aquí no aquí no solo es de escuchar, es de buscar. Amén. Es de, así como nosotros tenemos que convertirnos como esponjas. ¿Cuántas esponjas han venido esta noche? Que todo lo que van a escuchar lo van a absorber. Amén. Y luego tienen que compartir. Usted exprime la esponja y sale todo lo que hay dentro. Esos son el fruto que nosotros vamos a dar. Amén. Muchas veces dice, la hermana viene enferma, vamos todos a orar. Pero si esa esponja no trae nada. Qué triste, ¿verdad? Entonces, nuestra fe no solo es en Cristo, sino también de Cristo. La fuente de la fe es el Hijo de Dios. ¿Creemos en el Señor Jesús? Amén. Así es de que debemos de recordar que no por nuestra propia fe, sino que por la fe de nuestro Dios. Nosotros vamos a aumentar la fe. Ok, ahora, ¿cómo vamos a obtener esa fe? ¿Usted se ha preguntado eso? Pero ¿cómo tengo la fe? Porque dice que nos dio una porción de fe. Yo no le puedo decir si es tan chiquitita, si dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, nos dice la palabra de Dios. Mire que hubiera traído unos granitos, pero yo sé que ya la mayoría conoce el grano de mostaza. Es tan chiquitito. Y yo le digo que si se le cae usted, o sea, va a tardar para encontrar ese granito. No tan fácil. Entonces el Señor nos dice, si tuviéramos fe como ese granito. Entonces, ¿cómo es nuestra fe ahorita? ¿Se ha puesto a pensar eso? Yo me pongo a pensar eso. ¿Cómo está mi fe? El día miércoles, ¿se recuerdan? Yo pedí oración por mi dolor en mi pie. Y yo le decía al Señor, ay Señor, esta prueba que me ha llegado a mí no es fácil.
¿Sabe por qué? Porque yo ya tenía 2 semanas con ese dolor de pie. Y decía, Señor, el viernes yo voy a hablar sobre la fe. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está la fe del justo? Porque también nosotros muchas veces es bien fácil decir, oh, la hermana no tiene fe. Pero mi fe, ¿dónde está? Dice la palabra de Dios que la fe del justo puede mucho. Amén. Entonces, ¿cómo está también nuestra fe? Para que nosotros seamos sanos en el nombre de Jesús. Ahí venía yo. Y mire ahora, hasta con taconcitos vine, mire. El enemigo es astuto. El enemigo siempre quiere llegar donde no tiene que llegar. Pero él siempre llega. Y ahí está en nosotros si nosotros queremos, ¿qué? Escuchar la voz. ¿De quién? Escuchamos la palabra del Señor, que es la voluntad de Él, porque por medio de Él es que nos habla a nosotros. O queremos escuchar la voz de Satanás. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque ahí es donde llega prácticamente la prueba a nosotros. Nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, usted sabe que necesitamos tiempo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se quieren ir temprano esta noche? Bueno, hago una pregunta. Contesten. ¿Se quieren ir temprano o se quieren ir tarde? Pero ese aleluya, o sea, ¿qué me quiere decir? Si sí o no. ¿Se quiere ir temprano o tarde? Nos vamos hasta las 12 de la noche. Aleluya. Mire, con ese amén me quedo. O sea que los demás que se quedaron callados se quieren ir temprano. Ajá. Ok, ahora veamos. Dice que necesitamos tener tiempo para escuchar, para estudiar y para meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no es así, nuestra fe no va a ir en crecimiento. Hagamos una prueba, así de fácil. Un ejemplo, quiero decir, porque prueba no es. Hubiera traído aquí el poco de hamburguesas, ve, y a ver quién comía más. Imagínense que nos llevan a un buffet, un ejemplo. Imagínense que todos los días fuéramos a un buffet. Y le dijeran, usted entre y coma lo que usted quiera, usted esté ahí el tiempo que usted quiera, y si usted se quiere echar ahí un ronquidito, écheselo y luego sigue comiendo. ¿Cómo cree que nos vamos a poner? Bien galanes, ¿verdad? Como decimos en mi país, bien robustos. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aumentar esa fe? Como les decía, tenemos que tener tiempo. Amén. Tenemos que tener tiempo. Muchos dicen, es que no tengo tiempo. Llegué a tales horas del trabajo, me siento cansada, para dormir. Me voy a echar una fiestecita de 2 horas. Ajá, pero ¿cuánto leímos la palabra de Dios? En todo el día. En el transcurso de la semana. Usted no me puede decir que no hay tiempo. Si la palabra, aquí están todas las respuestas a todas las preguntas que usted quiera hacer. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 3, del 1 en adelante, dice que para todo hay tiempo. ¿Usted sabe eso? Sí, yo sé que usted lo sabe, yo también. Pero todos nosotros nos quedamos, hay tiempo para que vayamos a disfrutar. Nos vamos unas 3 horas al mall. Para encontrar nomás una camisa. O un par de zapatos. Lo más triste es que usted va a ir a perder 3 horas al mall y no compró nada. ¿Cómo la ve? Entonces no me puede decir que no hay tiempo. Mire, cuando usted abre y dice, voy a ver mi Facebook, y lo abre. No crea que usted abrió el Facebook por ir a ver un predicador. No va a abrir el Facebook porque usted va a compartir la palabra de Dios. Hay veces ni eso hacemos. Usamos el Facebook para otras cosas.
Cosas que, o sea, solo van y vienen. Y nos comportamos como esas olas. Y dice que eso no es bueno, ¿verdad? Nosotros no podemos tener ese doble ánimo. La ola va y viene. Y a veces usted se pone al movimiento de la ola, lo lleva para acá, lo lleva para allá, lo lleva para acá, lo lleva para allá. No, los hijos de Dios debemos de estar firmes en lo que creemos. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que aumentar nuestra fe, tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la Biblia en su teléfono? Nomás uno, aleluya. Ahí está la hermana también, yo dice también. ¿Por qué? Decía el otro día el pastor, hay muchos que ponen el pretexto que no pueden leer. Pero hay una Biblia que también que le está hablando ahí. Empieza Génesis 1, en el principio creó el cielo y la tierra y hasta Apocalipsis. Y mire que ese teléfono nos equivoca. Y a veces nos dicen, vamos a leer en Filipenses y lo andamos buscando allá por Reyes. ¿Qué tan asociados nosotros estamos a la palabra de Dios? Si nosotros vacilamos de esa manera, entonces nuestra fe nunca va a crecer. Nunca. Nunca. Y es triste, pero es cierto. ¿Qué está pasando con ese tiempo en nuestra vida? ¿Lo estamos administrando bien? A veces nosotros decimos, necesitamos visitar a la familia también. Porque mire, esta palabra es para nosotros los cristianos. No es para aquel que no, también para aquel que no la conoce. Porque muchos dicen, sí, Señor, Dios, sí. Él hace milagros, sí. Pero luego está hincado sobre una imagen. Y lo hace por no conocer la palabra de Dios. Y le tiene más fe a esa imagen. Ve que muchos van ahí de rodillas, la gran fe que tienen, mire, que ya cuando van todos sangrados, imagínense que yo nos pusiéramos aquí todos hasta que nos sangraran las piernas, hasta que veamos el milagro, Señor, nos vamos a ir. Yo le digo que ahí nos desmayamos quizás o nos dormimos. Sí, muchas veces hay otros ejemplos allá afuera que nosotros como hijos de Dios deberíamos hacerlo, pero delante de nuestro Dios, ¿verdad? No delante de esos ídolos, porque ellos no le van a traer nada a usted. Entonces, ¿qué está pasando con ese tiempo, hermanos? Hay tiempo para todo. Nos afanamos en cosas que no debemos. Sería bueno que, mire, que nos enamoráramos y que cuando hablemos, en vez de estar hablando, te fijaste en la hermana. Mira cómo andaba, ni me quiso hablar. Y andaba ahí como medio seria. Pero mira lo que dice el Salmo 185. Fuiste propio a tu tierra, oh Jehová, volviste a la cautividad de Jacob. No hacemos eso. Hablamos de otras cosas, pero menos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hoy es tiempo para nosotros retomar lo que nuestro Dios nos ha dejado, que es la palabra del Señor. Amén. Si usted no tiene Biblia, mire, ahí hay todavía unas Biblias ahí. Le podemos dar. Si usted quiere una de estudio, diga que quiere una de estudio. Ahí vamos a ver cómo le hacemos, porque de repente salen unos ahí hasta estudiosos, vea, de que desde Génesis hasta Apocalipsis, pero cuando le llegó la prueba, no le encontramos la fe. No se le vio la fe. ¿Dónde está la fe? Porque aquí no es lo que usted sepa. Aquí es lo que nosotros escuchamos, meditamos, atesoramos. Y luego la activamos. Amén. No es fácil. Pero nosotros tenemos que saber de que necesitamos de esa palabra. Y necesitamos escuchar palabra de Dios. Amén. Usted no va a aumentar la fe si solo le pasan diciendo, tráiganme el canastito y pasen todos ahí. ¿Cuántos van a dar los aretes de oro? Porque necesitamos hacer ahí, recolectar una ofrenda para el pastor. Aleluya.
Pasen todos. Hay muchos que así solo eso les dicen. Y nunca le dice arrepiéntete. Necesitas fe para cuando el día que el Señor venga, tú te vayas con Él. ¿Ah? Porque muchos dicen, ¿desde cuándo viene Cristo? No viene. Pero yo tengo fe de irme con Él. A mí el día no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque yo no sé cuándo va a ser. Dice que solo el Señor lo sabe. Entonces usted no se preocupe por ese día. Lo que nos debemos de preocupar es estar preparados para ese día. Amén. Y para eso tenemos que escuchar palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si nos damos cuenta de que si nosotros necesitamos escuchar palabra de Dios, por eso es necesario que tenga usted su Biblia. Cuando alguien le dice el libro tal, listos a buscar ese libro y su versículo, pero muchos se quedan solo ver allá, miren. Por eso yo les digo de que a veces la tecnología también nos hace haraganes y no queremos ya ni abrir la Biblia. ¿Por qué? Necesitamos escuchar palabra de Dios. Nadie puede decir de que aquí no hay palabra de Dios. Aquí nadie puede decir, es que esa palabra no me llenó. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Nadie puede decir eso. Porque todo lo que le estamos diciendo, aquí está. Y si no le llena, preocúpese. ¿Qué está pasando? Veamos lo que dice en 1 de Pedro 2:2. Y muchas veces yo creo que muchos así estamos todavía. Dice la palabra del Señor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se da cuenta? Debemos creer que al escuchar la palabra estamos activando nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a agradar a nuestro Dios? Teniendo fe. ¿Y cómo vamos a aumentar esa fe? Escuchando la palabra de Dios. Y ahí lo acabo de decir, no adulterada, hermanos. No, dejemos de estar inventando a la Biblia. Como muchos dicen, ayúdate que te ayudaré, dicen. Muchos así dicen. Y luego dicen, la Biblia lo dice. Qué gente más mentirosa, digo yo. Imagínense. ¿Cómo la gente se pone a estar inventando? No podemos inventar. ¿Hay testimonios? Sí. Los testimonios es para que también nuestra fe aumente. ¿Cuánta gente el Señor ha sanado a nuestro alrededor? Muchos, muchos. ¿Cuántos ha sanado el Señor y nos ha dejado como ejemplo en la palabra de Dios? Demasiados. Y muchas veces todavía no hemos creído a esta palabra. Más adelante vamos a ver eso. Veamos lo que dice, cuando yo les decía que sin fe es imposible, eso lo encontramos en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nosotros, este versículo nos está diciendo que tenemos que creer en nuestro Dios. Que tenemos que creer, y dice galardonador. Nosotros pedimos, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, nosotros vamos a pedir conforme a la voluntad de Él. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, cuando nosotros leemos esta palabra, hermanos, pero muchas veces ni la leemos y como decimos, que él tiene un carro del año, yo también quiero un carro, Señor, y del año le decimos. Pero imagínense, muchas veces lo pedimos del año y antes podemos comprarle un repuesto a un carrito ya usadito. Porque nosotros vamos a vivir conforme a nuestras posibilidades.
Nosotros no podemos pedir algo más que no está conforme a la voluntad de Dios para nosotros. Pero ¿cómo la vamos a conocer? Escudriñando la palabra. Eso es todo. ¿Cuál es el punto? La palabra. Si yo ahorita les pregunto que alguien me dé un versículo conforme a la fe, ¿cuántos me darían ese versículo? ¿Cuántos me lo darían? Nomás le estoy haciéndoles así esa pregunta, pero no es que le voy a decir, hermano, deme un versículo. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Un día no van a estar. Un día, nosotros no sabemos si un día vamos a ver eso, que no van a estar la Biblia, pero hay muchos lugares que no tienen Biblia. Y una página que tienen, la aman más que otra cosa, porque ahí encontraron una promesa de parte de Dios. Y ellos creen en eso, porque la leyeron. Cuando a mí me gusta leer, y me gusta leer, pero en voz alta. Porque yo siento que cuando la leo en voz alta, entra por aquí también. Y como que se me queda más. Pero a veces me regañan, me dice, no puedes leer solo con la mirada, pero no puedo. Pero cada quien de nosotros tiene que saber cómo va a escudriñar su palabra, su Biblia. ¿Cuánto la subrayan? Usted subraya solo lo que, es que el Señor dice de que Él me va a perdonar los pecados. Y sigo pecando y mañana me lo va a perdonar de nuevo. Y aquí dice que me lo va a perdonar y sigo pecando. Muchos así viven. Pero así no es la cosa. Nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios, de lo que nos conviene. Dice que nosotros tenemos que venir dispuestos. Amén. Porque sin esa disposición, nosotros, imagínense que usted venga cansado. Pero cuando va al trabajo, miren, en el trabajo yo creo que solamente media hora le dan de trabajo para que usted coma. De ahí a usted le dé sueño, a usted le dé dolor de lo que sea, pero usted tiene que estar ahí. ¿Verdad que sí? Porque yo no creo que el jefe venga y le diga, mira, ahí hay una camita acostada, descansar. Yo no creo eso. ¿Verdad? Pero muchas veces nosotros cuando venimos a la iglesia, ahí venimos hasta, bueno, ahora porque por las mascarillas no se sospecha mucho, ¿verdad? Muchos hasta los ojos se quieren cerrar para que, por si se está durmiendo, no quiere que lo vean. O si está bostezando y de repente veo como que se tira la mascarilla, no sé si porque se está asfixiando, ¿qué digo yo? ¿Me entiende? Pero tiene que haber disposición, hermanos. Aquí es en el mejor lugar que pudimos haber encontrado, el mejor lugar que hay para nosotros, para los hijos de Dios, amén. Tiene que haber ese amor por la casa de Dios también. Ahora viene otro punto, que este punto es el que más me gusta, me encanta. Y yo cuando estoy allá, pues yo cuando recibo lo mío, yo les he dicho, ahí yo me hago una, ¿cómo se dice? Me imagino que tengo una bolsita y ahí la voy echando. Y cuando es que me está hablando, a veces hasta risa me da porque, Señor, yo sé que tú me estás hablando. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que ser así, pero a veces nosotros nos hacemos así como los desentendidos. Yo creo que aquel está hablando. Así nos ponemos. Muchas veces nosotros, ahora entiendo por qué a veces mucha gente dice de que entre nosotros, con más años que vamos adquiriendo, nos vamos comportando como niños, caprichosos. Y tenemos que meditar en eso. No debemos de comportarnos como caprichosos. Vea lo que, cuando nosotros decimos que estamos recibiendo la palabra, usted se ha puesto a pensar, ¿cuál es la actitud que yo tomo para tomar la palabra que me dan desde aquí? ¿Cuál es la actitud que usted toma cuando está escuchando esa palabra? ¿Cuántas veces les han dicho, deje de estar yendo a chismear allá donde la vecina? Deje de hablar mentira. Dejen de robar.
Dejen de andarle poniendo el ojo a la muchacha o al muchacho. ¿Cuántas cosas hay ahí en la Biblia que siempre nos está exhortando? Pero si nosotros estamos cayendo en algo en eso, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos? ¿Por qué tenemos que tomar con una buena actitud? Porque Dios quiere enderezar nuestro camino. Y cuando Él va enderezando nuestro camino, nosotros cada vez nos vamos santificando por medio de la palabra de Dios. Y cuando esa palabra de Dios va llenando nuestro... Y es que nosotros somos como una alcancía, hermano. Veámonos así. Yo sé que a la alcancía usted le pone dinero, pero aquí la alcancía que somos nosotros le vamos metiendo palabra de Dios. Por eso les decía, si vamos a un buffet, ¿cómo nos vamos a poner? Pero si nos llenamos de esa palabra hermosa, si dice, a Él la llama también como alimento la palabra de Dios. Esa palabra, con solo el hecho que nosotros la estamos escuchando, nuestra fe va a ir aumentando. Dice que nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es poderoso? Dice que nuestro Dios, Él no pierde ningún caso. Él es nuestro juez, nuestro abogado. Él es nuestro defensor. ¿Cuántos creemos eso? Pero el problema es que nosotros queremos activar esa palabra, pero aún no estando bien delante de Dios. Y como no se dio, ay, que el Señor no me quiere y que el Señor es bien injusto. A veces nosotros así nos comportamos. El Señor es soberano. El Señor sabe en el momento que Él va a contestar. Pero nosotros tenemos que ser persistentes. Amén. Tenemos que seguir perseverando en la palabra de Dios. Y nuestra fe va a ir aumentando. Cuando usted vaya entrando, escuchando, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es todo. El Señor, no hay nada imposible para Él. Mire, con solo el hecho que nos digan, no hay nada imposible para Dios, con eso lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Usted no tiene papeles. Si el Señor todavía no le ha dado papeles, porque todavía no quiere que usted se regrese a su país, porque es probable que allá se vaya a perder, hermano, ya más de lo que ya está perdido aquí, ¿verdad? Muchas veces. Porque a veces decimos que somos cristianos, pero cuando salimos allá afuera, nos convertimos. Entonces, tenemos que tener claro eso. Si nuestra fe quiere aumentar, tenemos que cambiar. Porque la fe la necesitamos para todo. Para todo. Yo tengo fe que el Señor va a abrir una puerta para mí en un trabajo. Que yo pueda tener los horarios perfectos para yo ir a la iglesia, para yo servir. Pero hay veces nosotros ni eso le pedimos al Señor. ¿Por qué será? Porque nos hace falta la fe en el Señor. Nosotros nos quedamos solo viendo, ay, sí, yo soy hijo del Señor, hasta ahí nomás. Y si le dieron $100 más y si viene una hora más tarde a la iglesia, no importa, déme los $100 y el pastor me va a esperar. Y si le toca servir, sí, hay que meditar. La palabra siempre nos confronta cuando nosotros no estamos en el camino correcto. Y si no la escuchamos, si hay alguno que está padeciendo de algún problema con los oídos, pero también la puede ver, hermano. También la puede ver. Y si ya no puede ver, pues vamos a hacer una recolecta. Mire, ya cuando me lo quito ya no veo la letra. Pero ya cuando me lo pongo, mire qué bonita la veo la letra. Ahí sí creo, ve. No, hermano. Tenemos que ir aprendiendo cada vez y cada vez. Amén. Porque tenemos que irnos santificando cada día por medio de la palabra. Veamos lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Todos conocemos esa palabra y dice, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces usted y yo necesitamos de la palabra para estar preparado para toda buena obra. ¿Cuáles obras? Como les decía al principio, alguien tiene una necesidad, vamos a orar por esta persona. Imagínense que venga un incrédulo, una persona que nunca ha aceptado al Señor, y por misericordia de Él, Dios le puede dar una sanidad, Dios le puede dar un trabajo, Dios lo puede. Muchas veces la gente dice: Señor, yo quiero ir a Estados Unidos, pero yo te prometo que yo te voy a servir. Todos vienen en el camino diciendo: ¿dónde están los que prometieron? En ese momento creyeron en el Señor, pero después, ¿qué pasó? Mire, se les olvidó. Se les olvidó que el Señor existe, se les olvidó que el Señor le proveyó, se les olvidó todo, hasta la dirección de la iglesia. Aleluya. Imagínense. Y el Señor siempre va a tener cuidado de nosotros, porque el Señor ya puso esa cantidad de fe en nosotros. Vea este ejemplo muy hermoso. Y nosotros debemos de confiar en esta palabra, que un día también el Señor, que Él nos ayude, porque Él ve nuestra disponibilidad, hermanos. Él ve qué tan dispuesto está usted y yo en la obra del Señor, en su palabra, en querer saber más. Mire, antes de darle ese, vamos con los esposos y con las esposas. Cuando usted empezó a conocer, ya sea viceversa, vamos, mejor dejemos tranquilos a los esposos, ¿va? Porque los veo ahí como medio, como a los jóvenes. Con los jóvenes vamos, mejor. Cuando al joven le gusta una muchacha, empieza a querer saber el nombre, luego dónde vive, lo más rápido que quiere saber el número de teléfono, quiénes son los papás, quién de los papás es más enojado, porque tiene que saber con quién se va a enfrentar, vea. Más si tiene un gran rifle por ahí escuché a un hermano que dice que tiene un gran rifle, que cuidadito, quién se le acerca, dice. Aleluya. Entonces, imagínense, ¿verdad de que los jóvenes, ellos quieren saber más sobre aquello que les interesa? Porque no me va a decir que no, si yo fui joven. Uno se interesa. Antes no habían teléfono, antes habían los papelitos. Y luego los días uno para que llegara. Ahora no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con la palabra de Dios, al joven se le olvidó quizás. Ahorita vamos a poner en práctica ahí, les vamos a preguntar los libros de la Biblia. Unos versículos. ¿Cuál fue el último día que leyeron la Biblia? ¿Cuánto tiempo oramos? Y los niños también. Los niños son responsabilidad de nosotros, los padres. Porque bien fácil venimos al frente y les vamos a enseñar. Dice. ¿Y qué les enseñamos? Les enseñamos el teléfono. Vaya, hijo, más. Y se pone la mamá o el papá a echar las tortillas. ¿Estamos haciendo un bien? No, estamos haciendo un mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire, volvamos a poner a trabajar de nuevo el cassette en nuestra mente. Otra vez. Y decirle: Señor, renueva mi mente para con todo. Porque hay cosas que se nos olvidan. Hay cosas que nos olvidan por naturaleza. Pero hay cosas que se nos olvidan porque queremos que se nos olvide. ¿Verdad que sí? A veces nos dice el pastor: el sábado les vamos a preguntar los libros de la Biblia. Y a todos, mejor lo que hacemos es no venir, para que no nos pregunten.
Y si no, Génesis, Éxodo, Levítico, Apocalipsis, decimos. Imagínense qué interés le mostramos al siervo de Dios que el Señor ha puesto, que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, todo el tiempo que el que viene a predicar fue por gusto. No, mi hermano, tenemos que escuchar la palabra, recibirla tal como es. Porque un día nos va a llegar la prueba, como le llegó a este hombre. Veamos lo que dice Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero a veces nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Somos buenos hijos de Dios? ¿Hacemos la voluntad de Dios? ¿Caminamos conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Para que el Señor haga con nosotros esto? Tenemos que meditar. ¿Cómo estamos delante de Dios? Para que esa fe no falte cuando llegue la prueba. Hermano, cuando la prueba le llega a usted, a mí, no es fácil. No es fácil. Si alguien no ha pasado por una prueba, ahora que es cristiano, gloria a Dios. Que el Señor lo siga bendiciendo y que no pase esa prueba. Pero todos aquellos que hemos pasado la prueba, vea que no ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero muchos pensamos de que, pues ahí me voy a sentar, pues voy a esperar que el Señor haga el milagro. Ahí voy a esperar. Pero para ese entonces nosotros tenemos que poner en práctica nuestra fe. Después que nuestra fe ha aumentado, tenemos que ponerla en práctica. Porque si no, es como que nosotros le hicimos a un lado. Ahí es donde nosotros verdaderamente somos probados en nuestra fe. Cuando llega la prueba. Muchas veces nosotros olvidamos lo que la palabra nos dice. Y Santiago 1:22 lo dice. Pero sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice, engañándoos a vosotros mismos. Mire, le llega la prueba ahora con esto de la pandemia. Ha sido una prueba bien grande. ¿Verdad que sí? Un medio dolorcito en la garganta. Usted se queda solito, pero a mí me pasó un día. ¿Por qué me duele la garganta, Señor? ¿Será que tengo el virus? Ay, ya le decía, no voy a dejar que mis hijos me besen. Sí, porque yo trabajo con una doctora que es dentista y hay muchas posibilidades de que ella pueda agarrar ese virus. Pero ya, ¿cuántos meses van ya con ese virus, hermano? Y yo le doy gloria a Dios. Porque nos ha guardado. Nos ha guardado. ¿Verdad? Y aún, si eso hubiese llegado, porque hubieron muchos casos que llegó, pero usted pudo ver la mano de Dios. Unos medios fueron como Pedro, Simón, medio zarandeados, pero los medios los zarandeó, pero como que no quieren dar el paso en los caminos del Señor. ¿Qué está pasando con esta gente? Uno nos pone a meditar y nos dice, ¿qué está pasando? Debemos de meditar. ¿Por qué me pasó esto a mí? Debemos de preguntarle al Señor. Usted no le va a ir a preguntar al vecino, mire, hermano, ¿y usted por qué cree que me llegó el virus? Mire, que si me pregunta a mí, yo le voy a decir, por malo. Por malo. Estoy jugando, hermano. Simplemente le voy a decir, no sé. No sé. Pero muchas veces llegan cosas a nuestra vida para que nos movamos de donde estamos acomodados.
Muchas veces así como usted se siente en esa silla bien para escuchar la palabra de Dios. A veces así nos quedamos. Y si usted está en su casa, yo le aseguro que cuando usted se siente en su casa, usted se sienta de otra manera diferente. Más si tiene un reclinable, sube los pies y si es posible hasta ronca. Leyendo la palabra de Dios. Decía el pastor la otra vez, ponga el audio, deje toda la noche que la palabra, su espíritu se llene con esa palabra. Usted, a veces ni eso hacemos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando, hermano? Es tiempo que en la silla donde usted se encuentra y yo nos movamos. Nos movamos. Si le duele el pie, ¿qué tiene que hacer? Moverlo en el nombre de Jesús. Si le duele el brazo, de igual manera. Señor, mi fe no aumenta. Lea la palabra de Dios, usted y yo. Pero no, nosotros queremos llegar aquí. Ve el aceite. Ya mucha gente ve el aceite como que fuera el Dios. No, hermanos. El aceite simplemente representa el Espíritu Santo. Es un símbolo. Amén. Pero mucha gente dice, ay, es que báñeme con aceite para que yo sea sanado. No. Es por la palabra del Señor. Por eso dice que nosotros tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, que Él intercede hacia el Padre, nosotros vamos a recibir. Amén. Y otra de las cosas, se da cuenta, muchas veces nosotros decimos, el Señor es mi proveedor. Muchos decimos eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Decimos que nuestro Señor es nuestro proveedor, pero ahí andamos prestando dinero. ¿Qué pasó? ¿Se nos olvidó que tenemos un Dios proveedor? Es que el refrigerador, hermano, que ni ya no tengo comida. Si nosotros le hemos creído al Señor, dejemos que el Señor obre. Amén. Eso es tener fe en el Señor, de algo que nosotros no miramos. Nosotros, los que ya saben nuestro testimonio, nosotros llegamos a ver el refrigerador sin nada. Sin nada. Pero en nuestro espíritu ese refrigerador va a estar lleno de carne, de leche, de fruta y de todo. Y cuando menos esperábamos, llegaba la provisión. Gloria a Dios. Teníamos una aflicción. Teníamos que pagar un dinero. ¿De dónde? Pues no teníamos dinero. ¿De dónde? Ay, ahí llega la prueba. Pero la gente, esperando que uno se compromete. Tal día, a veces uno es bien atrevido. No teniendo, pero uno dice, tal día yo le pago. Pero está fuera de los caminos del Señor. ¿Usted cree que usted va a tener dinero para pagar eso? A no ser que vaya a robar, a no ser que vaya a prestar. Dios no nos ha llamado a nosotros para que nosotros prestemos y estemos pensando, es que el Señor tocó el corazón de Él, por eso me lo prestó. No, mi hermano. El tener fe en Dios es poner a activar eso que nosotros no miramos. Usted no tiene dinero, pero yo no sé de dónde lo va a hacer papá. Esa es la relación de usted con el Señor, mi relación con el Señor. Amén. Si no hay relación con el Señor, por eso nosotros nunca nos atrevemos a pedirle al papá. Nosotros nos atrevemos a pedirle al pastor, al hermano, al líder. Oren por mí, estoy enfermo. Porque no nos alcanza la fe. Ese es el detalle. No hemos creído en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Si la palabra lo rectifica, hermano, veamos lo que dice, veamos donde, vamos a leer en Lucas capítulo 6. A ver si mi Biblia lo tiene.
Yo creo que la suya sí, ¿verdad? Lucas capítulo 6. Vamos a leer del 25 en adelante. ¿Lo tenemos? Ok. Dice la palabra del Señor. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahoraréis, perdón. Espérenme, es que ya se me trabó la lengua. Fue el 25, ¿verdad? Hay de vosotros lo que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros lo que ahoraréis para que lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ok, eso era la gente que siempre les decía, Dios les va a proveer. A la gente que siempre les han engañado. Venga usted no es que no tengo dinero, pero venga anótese aquí con $1,000. Y la gente viene creyendo de que Dios les va a proveer así. Y usted sabe que eso no es así. Entonces por eso hay. ¿Cómo usted y yo estamos delante de Dios? ¿Nos estamos quejando? Si dice nuestro Dios que Él es nuestro proveedor, Él dice que busquemos primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Dice que Él nos va a dar techo, nos va a dar vestimenta, nos va a dar calzado. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar preocupados? ¿Por qué vamos a estar preocupados? Aquí usted no tiene un falso profeta. Aquí lo que usted tiene es un pastor. Usted tiene un buen líder que le dice, sigue adelante. No tiene trabajo, vamos a orar por ti para que tú encuentres un buen trabajo. Aquí todos tenemos que estar todos juntos, unánime, en un solo sentir delante de Dios, para que nosotros podamos ver la mano poderosa moverse en su vida y en la mía. Amén. Entonces, ¿dónde está aquello que nosotros hemos creído? ¿Dónde está? Esas son las cosas que muchas veces a nosotros nos preocupan. ¿De dónde va a llegar la provisión? Se nos olvida que tenemos un proveedor que es nuestro Dios. Él tiene el tiempo exacto cuando tiene que llegar. Otra cosa que nos aflige a nosotros también cuando nos enfermamos. Decimos, necesitamos un doctor. Dicen que hay un doctor excelentísimo en el hospital metodista. No estoy haciendo propaganda a los hospitales, ¿verdad? En el Herman, donde sea, hermano. Donde sea puede ver el mejor doctor. Pero si ese doctor no es dirigido por la mano de Dios, no es un buen doctor. ¿Por qué? Porque también el Señor dejó la medicina. Y eso nosotros lo tenemos claro, ¿verdad que sí? Pero como hijos de Dios, si nosotros creemos en el Todopoderoso, vea lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Oiga, desde ahí no hay enfermedad que se pueda quedar en el cuerpo. Porque dice, ahí ya lo está rectificando. Amén. Ciertamente dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea que no hay dolor que Él no lo pueda quitar. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos. Oiga, fuimos. Tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, en nosotros no tiene que haber una enfermedad si en verdad nosotros le creemos a nuestro Dios. Porque esas enfermedades Él ya las llevó. ¿Qué nos está diciendo? No hay nada imposible para mí. Eso que tú tienes, simplemente lo tienes que creer. Tú y yo tenemos que creerlo. Amén. Y ahí es donde activamos la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién dio esa palabra? Nuestro Dios. Él fue el que Él inspiró a los santos hombres de Dios. Él fue el que la dio porque un día la necesitaríamos. Y hoy la necesitamos. Escuchar esa palabra. Por eso dice la palabra que cuando el Señor venga, encontraré fe. Hallaré fe en la tierra. Eso me preocupa a mí. Señor, ¿cómo voy a estar? Porque nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor. Nosotros no sabemos si nosotros vamos a pasar todo lo que va a pasar. Todos los que han estado viniendo a las clases el sábado, vea lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, no, eso, yo creo que quizás a nuestros hijos o a nuestros nietos van a pasar eso, ¿verdad? Pero como quiera, si nosotros no instruimos a nuestros hijos, ¿qué camino van a tener nuestros hijos? ¿Por qué lo que están escuchando nuestros hijos? Si el papá está escuchando música mundana, pues su hijo, ¿qué espera que va a escuchar? Si usted solo pasa en el teléfono, ¿qué espera que su hijo va a hacer? Nuestros hijos nos ven leyendo la palabra de Dios. Su hijo va a imitar algo bueno de usted y de mí. Amén. Vámonos para el día, ay, es que me siento cansada. Y con unas grandes ganas que lo dice. Y la hija también así se le pone o el hijo. Bien así, bien presto. No, tenemos que estar prestos para todo que es conforme lo que es nuestro Dios. Amén. Y también Él, hermanos, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso lo dice en Efesios 2:8. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. La fe es un don de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Por eso yo les decía, si nosotros no creemos, ¿qué está pasando con ese don? ¿Qué está pasando con ese aumento de fe en nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos acercando a Dios o nos estamos alejando? Porque si no escuchamos la palabra de Dios, no vamos a hacer nada. No vamos a activar nada. Muchos les dicen, pague para que su fe sea activada. ¿Cuántos quieren pagar esta noche? ¿Cuántos quieren activar con dinero esta noche esa fe? Usted sabe que eso es mentira. Eso es mentira. Pero muchos caen en eso. Nosotros sabemos que eso no es así. Toda la fe va a venir por el oír y la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, cada vez tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a poder recordar la palabra de Dios. Amén. Y si no la leemos, ahí va a estar usted dándole vuelta. Hay veces le pregunta, imagínese que a veces usted tiene, ahora hay tantas cosas. Usted ve en el teléfono un versículo que usted quiere encontrar alguna palabra, usted va y ya empieza a escudriñarla. Y luego usted dice, esto yo no lo sabía. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cuando muchas personas dicen eso? Esto yo no lo sabía. Yo ya he hecho eso. Yo ya había pasado por ahí, pero eso no lo había visto. Digo yo, wow. ¿Se da cuenta? Ajá, pero ¿y si no la leemos? Pasemos 3 horas viendo más televisión, hermano. Ya va a venir el fin del mundo y los televisores se van a explotar y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Ahí vea, durmamos más.
No, mi hermano, ya no es tiempo de eso. En los tiempos que estamos, imagínense que ahorita fue un virus. Y ese virus ahí, como decían, solo a los viejitos que se morían. No, murieron jóvenes, niños, de todo murió. Y todavía, ¿qué viene más después? ¿Qué viene más después? Hermano, lo que predicaba el pastor el viernes pasado, fue el domingo, no me recuerdo bien si fue el domingo o el viernes, ya estando, donde veían la culebra en esa casta, los que veían a esa culebra que ya estaba ahí, ellos no morían, ¿verdad? Ellos tuvieron esa oportunidad en ese momento. Y mire cómo era nuestro Dios. Esa gente vio de todo, hermanos. Y dice y siempre ahí dice en la palabra de Dios que fue un pueblo rebelde. ¿Verdad que sí? Pero dice que cuando el Señor venga, dice de que vamos a estar como en los tiempos de Noé. O sea, imagínense. Tenemos que ponernos a pensar en eso. Ahora ya no, hay veces hay gente que todavía está esperando ahí en San Judas, en San Antonio. Yo quiero, lo ponen de cabeza San Antonio, yo quiero un novio. Todos tienen fe en eso. El San Judas que me va a hacer un milagro. Todos creen en eso. Ya no es tiempo de eso. Ahora nuestra fe está en Cristo Jesús. Veamos al Cristo que sufrió en la cruz del Calvario. Lo que Él sufrió no fue fácil, hermanos, por usted y por mí. Ahora que tenemos que escuchar de nuevo, no me voy a cansar de decirle, escuchar la palabra de Dios. Amén. Es todo. Atesorarla y ponerla por obra. Amén. Así es de que vamos a ir leyendo y finalizando. Quiero que leamos en Romanos 10, capítulo 10, versículo 14. Como hijos de Dios, no olvidemos, hay muchas maneras de poder estudiar la palabra de Dios. Hay muchas Biblias con diferentes lenguajes que usted puede aprender y yo, teléfono, todo. Vea lo que dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Si nosotros no creemos en el Señor, esa fe nunca va a estar. Amén. Así es de que ahí nos dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitamos escuchar esa verdadera palabra de Dios. Y lo que dice al principio, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque con solo el hecho, hermanos, de dudar, es como que no estamos creyendo en el Señor, que Él no lo puede hacer. Si usted y yo, como hijos de Dios, decía el pastor, usted tiene un dolor, y siendo hijo de Dios, lo primero que debemos de hacer es orar, ponerlo en las manos del Señor. Amén. Que el Señor haga la obra en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros agarramos el bote de medicina y lo tomamos primero. Ahí no hay fe. Pero usted me puede decir, sí, pero el Señor dejó la medicina. Pero como hijos de Dios, en nosotros tiene que haber fe. En aquel que pagó en la cruz del Calvario. Porque dice que por sus llagas nosotros ya fuimos sanados. No hemos creído a la palabra del Señor. Y si no hemos creído en la palabra, mucho menos es como que le estamos diciendo al Señor, yo no creo en ti. Ese sacrificio que tú hiciste fue en vano. Lo que el Señor hizo no fue en vano. Por eso estamos aquí,
para nosotros escuchar la palabra de Dios y seguir adelante y decirle al Señor, papá, si mi fe no crece o si yo soy un incrédulo, ayuda mi incredulidad. Amén. Porque tenemos que decir, nosotros tenemos que ser honestos con nuestro Dios. Usted y yo sabemos qué tanta fe tenemos, hermanos. Nosotros, así como creemos en el Señor, nosotros también tenemos que saber qué tanto creemos en el Señor. Qué tanta fe nosotros tenemos para ponerla por obra. Qué tanta fe tenemos para ponerla en práctica. Qué tanta fe tenemos, como les decía, cuando viene un enfermo, orar por él y lo vamos a ver que se sane en el nombre de Jesús. Porque no es nuestras manos, es el poder manifestado del Señor en aquella necesidad. Aquello que nunca nosotros lo hemos creído, aunque no lo hemos visto, pero lo estamos creyendo con nuestros ojos espirituales. Amén. Así es de que de aquí en adelante usted y yo, hermano, pongámonos en las manos del Señor y digámosle, Señor, yo quiero que tú encuentres fe en mí. Yo quiero que tú te agrades de mí. Yo quiero agradarte a ti. Porque dice que sin fe no lo podemos agradar a Él. Entonces, usted y yo queremos agradar a nuestro Dios. Entonces tenemos que dar ese paso de fe. Creer en el Hijo de Dios. Amén. Así es que póngase sobre sus pies y digámosle al Señor esta noche. Yo no sé si usted está padeciendo de una enfermedad, tiene una necesidad de trabajo, usted ya se cansó en el trabajo que está, porque dice el Señor en su palabra que la puerta que Él abre nadie la puede cerrar, y la que Él cierra de igual manera nadie la puede abrir. Entonces la palabra nos confronta esta noche. ¿Qué es lo que usted está deseando de parte de Dios? ¿Qué es aquello de que lo limita a usted y a mí ver la mano de Dios? Ahora, si yo no estaba escuchando, leyendo la palabra de Dios, Señor, ayúdame a que yo lea más tu palabra. Porque si yo la voy a buscar más, mi fe va a aumentar. Amén. Porque de lo contrario, no va a crecer. La misma palabra lo dice. No va a crecer nuestra fe. Necesitamos, no solamente cuando usted venga a la iglesia, necesitamos escucharla en nuestra casa, ¿verdad? Y si tenemos niños, ahí en su radio también la tiene que poner, en los dinteles de la casa, para que tanto nuestros hijos como nosotros nos empapemos de esa palabra. Amén. Así es de que digámosle al Señor, hermanos, ahí usted con sus palabras y yo con las mías, que el Señor nos ayude a seguir adelante.